Buenas noches con todos, ¿cómo están? ¿Cuántos hay? Sí, hay varios. Bien. ¿Cómo pasaron la Navidad? ¿Sí están allí? Bien, vamos a empezar hoy con la clase de anemia fetal. Tenemos que la anemia fetal es una enfermedad, obviamente fetal, porque nos referimos al feto como nuestro paciente en el entorno materno-fetal. Es una enfermedad que se caracteriza por la disminución progresiva de glóbulos rojos. Si bien es cierto que los hematíes, los glóbulos rojos, son células transportadoras de oxígeno, esa es la principal función. En nosotros, en vía intrauterina o en vía extrauterina. Dependiendo de su grado de madurez, ellas van a transportar glóbulos rojos y dependiendo, los glóbulos rojos van a transportar oxígeno y por supuesto que la hemoglobina es el principal elemento interno transportador. Pero la densidad de los glóbulos rojos, o para hablar o no de anemia fetal, va a depender de la hemoglobina, de la cantidad de globina que tenga el glóbulo rojo y la cantidad de glóbulos rojos que permiten el transporte de oxígeno. Esta disminución en el conteo de eritrocitos por debajo del rango de referencia de acuerdo a la edad gestacional, según las tablas obtenidas por las organizaciones internacionales, es lo que nosotros vamos a conocer con el nombre de anemia fetal. Y vamos a conocer cuáles son las tablas que usamos los perinatólogos para conocer el diagnóstico de anemia fetal. Y lo más importante para nosotros es que hay fetos que le podemos mejorar la función cardíaca y podemos mejorar su bienestar extrauterino simplemente con la fase de programación de una transfusión intrauterina. Bien sea la transfusión intrauterina intravascular o intraperitoneal, que son las dos formas de hacer la transfusión. Sin embargo, en esta clase nosotros no vamos a hablar de transfusión sanguínea. Nos vamos a referir más netamente al conocimiento de la anemia fetal. Cuando nosotros, como ecografistas generales, como obstetras, como médicos generales, hacemos un ultrasonido y le encontramos algunos hallazgos anormales a ese feto, necesitamos o estamos conscientes de que necesitan valoración de tercer nivel, que debe ser referido a una sala para atención materno-fetal y a un hospital de tercer nivel con la finalidad de decidir la conducta más apropiada para lograr el bienestar de este feto en vía extrauterina, ¿sí? Esa es la principal finalidad. Actualmente, según las organizaciones latinoamericanas, la anemia fetal es la disminución de la concentración de hemoglobina por debajo de 2 desviaciones estándar. Hablamos de varios conceptos respecto a las desviaciones estándar, respecto a los múltiplos de la mediana o respecto a los gramos que la hemoglobina baja respecto a la edad gestacional. Lo que pasa es que el feto es un ente dinámico que dependiendo de la edad gestacional tiene un comportamiento. No es un ente estático como el adulto, que somos un poco más estáticos. Entonces, hablamos que la hemoglobina baja menor de 2 desviaciones estándar o menor de 0.84 múltiplos de la mediana con respecto a la media poblacional, al promedio para esa población o para esa edad gestacional. Si bien es cierto que el estándar de oro para diagnosticar la hemoglobina fetal es un estudio invasivo, es la cordocentesis, que es un procedimiento que nosotros hacemos en el consultorio bajo anestesia local dirigida, se coloca una aguja, se hace un pinzamiento dirigido del cordón fetal, se extrae sangre y se le hace sangre fetal y se le hace el hematócrito para ver realmente cuánto tiene hemoglobina. Pero actualmente
el pico de la velocidad sistólica de la arteria cerebral media parece ser una de las pruebas diagnósticas no invasivas de la anemia fetal, con una alta sensibilidad, pero tiene un porcentaje de falsos positivos que lo vamos a ver posteriormente. Los valores mayores o iguales a 1.55 o 1.50 múltiplos de la media según la calculadora para la edad gestacional se correlacionan con anemia fetal moderada o severa. Dependiendo del grado de anemia, nosotros le vamos a programar un tratamiento al feto, si es necesario tratamiento o si es necesario monitoreo continuo. Es importante enfatizar que un operador entrenado es una condición sine qua non. ¿Por qué? Porque es importante que sepamos hacer el pico de la arteria cerebral media e insonar este vaso en 0 grados. Y recordar que todo el estándar del trabajo del pico sistólico máximo en la arteria cerebral media tiene una tasa de falso positivo que se acerca al 12%, pero que esta tasa aumenta a mayores de 35 semanas de gestación y en aquellos fetos post-transfusión sanguínea, ya que después de la primera semana post-transfusión, ellos alcanzan el aumento en gramos de la hemoglobina fetal. O sea, post-transfusión de aproximadamente 100 cc de glóbulos rojos, posteriormente tienen un aumento en 1 gramo de hemoglobina a la semana. Hay disminuciones en rangos generales mayores o iguales a 2 desviaciones estándar o disminuciones iguales a 2 gramos respecto al promedio para la edad gestacional. Este concepto, el segundo concepto, lo dio Nicolaides en su grupo de trabajo en el año 2019. Dijo, bueno, está bien, la hemoglobina fetal estamos en esos rangos, pero para hacer un diagnóstico más específico de anemia, nosotros hacemos una punción, una cordocentesis, una punción fetal, y vemos disminuciones de la hemoglobina fetal igual o mayor a 2 gramos. Hay rangos de referencia según la concentración de la hemoglobina en función de la edad gestacional. Entonces tenemos, por ejemplo, que hay múltiplos de la mediana y hay múltiplos de la mediana, ¿sí? Para estimar cuáles son los gramos que tenemos de hemoglobina, o sea, las tablas de relación para la edad gestacional. Sin embargo, nosotros vemos que hay una media para cada semana gestacional. Por ejemplo, a la semana 24, un ejemplo, la hemoglobina media del feto se encuentra en 11.9 gramos por ciento. Si tenemos 2 desviaciones estándar respecto a la escala que se le da a esta tabla, tenemos hemoglobina de 10, es una anemia leve, hemoglobina 8.2 es menos 4 desviaciones estándar, una anemia moderada, o anemia severa menor a 6 desviaciones estándar. Entonces tenemos anemia de 6. La mayoría de los rangos de anemia severa, fíjense que para las 36 semanas es de 8 y la gestacional. O sea que nosotros en obstetricia avanzada nos referimos a un rango de anemia o una anemia dependiendo de la edad gestacional y dependiendo de las tablas que tengan estandarización internacional. Por ejemplo, esta es una tabla de la Fetal Foundation. Clasificamos la anemia como leve, aquella anemia o aquella déficit de hemoglobina de 2 a 4 gramos según Nicolaides. O según la escala de Mariot, que fue el que hizo la clasificación del pico sistólico de la arteria cerebral media como un indicador de anemia fetal, está entre menos 2 a menos 3.9 desviaciones estándar. La anemia moderada es aquella que faltan una hemoglobina o un déficit de hemoglobina de 4 a 6 gramos para esa edad gestacional o menos 4 a menos 6 desviaciones estándar. La anemia severa es un déficit de una hemoglobina mayor de 6 gramos o mayor a menos 6 desviaciones estándar. Entonces aquí tenemos una mnemotecnia, ¿no? La leve 2 a 4, la moderada de 4 a 6 y la severa mayor de 6 gramos. Ese es el déficit de la hemoglobina para la edad gestacional. Cuando nosotros hacemos una cordocentesis y buscamos en la tabla, por ejemplo, para las 20 semanas la hemoglobina de este feto debería ser 12 y la hemoglobina que nosotros extraemos, nuestro hemoglobina hematócrito, producto de una cordocentesis, un estudio invasivo, está, por ejemplo, en menos 6 gramos por decilitro, lo que se corresponde para esa edad gestacional, hablamos de una anemia severa. Hay cambios fisiológicos que se determinan en un feto con anemia.
En la anemia leve o moderada disminuye el contenido de oxígeno en sangre, pero esa disminución, esa hipoxemia, se compensa por la presión de oxígeno y CO2 y pH, además que permanecen en rangos normales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo estar examinando el feto, veo cambios placentarios que me hacen pensar en una posible infección, probablemente por algún agente del grupo TORCH, me hace pensar eso, la presencia, por ejemplo, de microcalcificaciones placentarias. Sin embargo, cuando se evalúa, los parámetros Doppler están normales porque no tiene alteraciones en la presión parcial de oxígeno, CO2 ni en el pH. Según las pruebas invasivas que se han hecho en el transcurso del estudio de la anemia fetal. Pero, a diferencia de estos casos, en la anemia severa, cuando la presión de oxígeno o el contenido de oxígeno baja menor de 2 milimol por litro, aumenta tanto el lactato a nivel de la arteria umbilical. Esta arteria umbilical hace cambios importantes y supera su capacidad de aclaramiento a nivel placentario, lo que produce un aumento exponencial de la concentración de lactato en la vena umbilical, y esto se conoce como acidosis fetal. Si la hemoglobina cae por debajo de 6 gramos por decilitro o menor de 6 desviaciones estándar, se desarrolla hidrops fetal o hidropesía fetal, y si empeora, produce muerte fetal por insuficiencia cardíaca. Es muy raro que nosotros encontremos un hidrops de causa, por ejemplo, inmune y no inmune, que no sea causado por anemia fetal. La anemia fetal es un evento secundario o una expresión secundaria de una enfermedad que tiene el feto, ¿sí? Hay un patrón de enfermedad que me ha producido alteraciones a nivel del entorno cardiovascular. Por supuesto, compromiso del drenaje linfático, de la función cardíaca, y por tanto se crea un tercer espacio y se puede desarrollar el hidrops. Cuando nosotros hablamos de anemia severa, hay estándares a nivel de la exploración del feto, a nivel de la exploración ecográfica. Nosotros vemos primero que nada, es probable que veamos una hepatoesplenomegalia. Entonces medimos el hígado, medimos el lóbulo hepático derecho para hablar de hepatomegalia, y dependiendo de cuál es la medida, la llevamos a la tabla para hígado, igual la llevamos a la tabla para medir vaso y vemos si está aumentado o no estos órganos. Los principales órganos hematopoyéticos en vía intrauterina. Luego vemos si tiene ascitis o formación de un tercer espacio. Puede tener derrame pericárdico, derrame pleural, un hidros generalizado, hidropesía, cardiomegalia, edema del tejido celular subcutáneo y edema de placenta. Todo esto son manifestaciones primarias o secundarias o componentes complejos del hidrops fetal. De esa manifestación fetal por ingurgitación de los sistemas de compensación hemodinámico, y se forma el tercer espacio, bien sea en cualquiera de los órganos que hacemos referencia. Entonces vemos un paciente en la consulta privada, bueno, donde estemos, y vemos que el feto tiene acúmulo de líquido, le vemos un acúmulo de líquido en los espacios. El acúmulo de líquido lo veíamos en las clases anteriores. Hablábamos de ascitis, ese espacio anecoico que sea a nivel de la pared abdominal. Y hablábamos que hay espacios de pseudoascitis y son menores de 2 milímetros, pero que si ese líquido a nivel de la pared abdominal sobrepasa los 2 milímetros, perdón, los 3 milímetros, estamos hablando ya de ascitis, de acúmulo de líquido, por ejemplo. Y así en los diferentes órganos y sistemas del feto. Va acumulando líquido porque la sangre es muy líquida al tener anemia y va produciendo una sobrecarga funcional, aumenta el sistema de bomba de compensación cardíaco y él no puede reabsorber ese líquido porque la velocidad es muy alta. Hay causas para que el feto desarrolle anemia fetal. Entre las causas inmunes está la enfermedad hemolítica perinatal. Hablamos de la enfermedad hemolítica perinatal. Vamos primero a hacer el tema así esquematizado sobre los principales agentes componentes de la anemia fetal, y posteriormente vamos a hacer el uso de las calculadoras perinatales. Entonces, entre las causas inmunes vemos la enfermedad hemolítica perinatal. Sabemos que la enfermedad hemolítica perinatal es una enfermedad que se da a nivel, en la pared de los glóbulos rojos se desarrolla un complemento o un complejo antígeno-anticuerpo, generando un efecto de, por decirlo así, autodestrucción de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque se da en mujeres que tienen grupo sanguíneo RH negativo
y la pareja RH positivo. Entonces, el feto hereda el grupo sanguíneo del padre y la madre ataca ese grupo sanguíneo porque ella lo tiene deficiente. Entonces, se forma un complejo antígeno-anticuerpo. Como la madre no tiene ese cuerpo extraño que genera el feto, supónganse que el padre sea RH positivo, o vamos a hablar del grupo O nada más, o RH positivo, y la madre sea ORH negativo, ella va a crear sistemas de defensa en contra del patrón dominante del feto que heredó el tipo sanguíneo del padre, ¿no? Entonces, es RH positivo el feto, entonces ella crea un mecanismo de respuesta porque ella desconoce ese antígeno y crea un mecanismo antígeno-anticuerpo y empieza a hacer una hemólisis bien importante, fetal, ¿no? No es equivalente una madre que sufra, por ejemplo, de un trastorno en la coagulación y desarrolla anemia progresiva, no es equivalente a que el feto vaya a desarrollar anemia progresiva, ¿sí? Puede ser una anemia secundaria o una anemia debido a parámetros no inmunes y la principal causa de los agentes de anemia fetal no inmunes son infecciosas. Y aquí encontramos algo muy importante como el parvovirus B19 que produce la fiebre quintana. Entonces, el parvovirus 19 tiene una etiopatología muy importante y es uno de los virus que en vía intrauterina provoca una anemia, por decirlo así, más inocua, de que es más fácil de recibir tratamiento, porque con una transfusión sanguínea el feto tiene un pronóstico muy favorable. Hay alteraciones hereditarias o alteraciones hematopoyéticas, por ejemplo, anemia de origen heredofamiliar, las talasemias, patologías placentarias, como por ejemplo el desarrollo de un corioangioma. Los corioangiomas placentarios van a formar un sistema de bomba de alto flujo con una redistribución alta a nivel del feto. Y esta redistribución alta a nivel del feto va a generar un mecanismo de anemia porque la sangre está muy fluida. Simplemente porque tiene una alta velocidad, entonces es un simulador de anemia en el feto y puede crear un hidrops fetal. Las casos de hemorragia fetoplacentaria por caídas maternas y las complicaciones en embarazos, gestaciones múltiples, como la veíamos en las clases anteriores. El hecho, por ejemplo, de que un síndrome de transfusión feto-fetal desarrolle un hidrops, que es el cuarto grupo en la clasificación del síndrome de transfusión feto-fetal, nos está hablando que ese feto ya hizo anemia, que está haciendo un mecanismo de hemólisis y tiene un comportamiento premortem. Vamos a estudiar un poquito los agentes causales. Vamos a referirnos a la enfermedad hemolítica perinatal. Entonces, la madre es RH negativo, no tiene el componente de la membrana, ¿sí? El feto desarrolló y heredó el componente D o RH positivo, ¿sí? Del grupo RH. Luego hay un evento sensibilizante, por ejemplo, la madre tuvo una hemorragia, ¿sí? Hay un contacto directo de la sangre de la madre con el feto. Recordemos que esto se da por un mecanismo de transfusión secundaria, que no tenemos un contacto directo de la sangre materna con el feto solamente en condiciones muy específicas, por ejemplo, en una caída, una amenaza de aborto, un hematoma a nivel placentario. Y entonces hay una mezcla de la sangre de la madre con el feto y hay una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces la madre reacciona produciendo antígenos para reconocer el cuerpo extraño del feto. El cuerpo extraño es la pared, el factor RH positivo que está en la pared, como la inmunoglobulina D, ¿sí? Anticuerpos anti-D, que atacan la sangre del feto y producen hemólisis. ¿Cuáles son estas condiciones? Las condiciones presentes en la madre que me permiten en mayor o menor grado formar factores de ataque feto-materno, ¿no? O en el caso, la madre ataca los componentes RH positivos del feto. Entonces, en los casos del aborto espontáneo se ven un 3 a 4%. El aborto inducido un poquito más, vimos algunos casos que alcanzan un 10% de los casos. El embarazo ectópico menos del 1%, a pesar de que provoca sangrado, pero esto se explica porque los embarazos ectópicos se resuelven quirúrgicamente. En los partos pretérminos, donde no hay conocimiento a veces del factor RH de la madre, entonces en el momento del parto hay este mecanismo de sensibilización. En las amniocentesis vemos que hay de 1 a 3%, como el riesgo de pérdida fetal en la amniocentesis
es el riesgo de paso de sangre de la madre al feto o al revés, ¿no? Por el mecanismo también de amniocentesis, la extracción de líquido, sobre todo en las punciones que son transplacentarias, que tenemos que hacer punciones de la placenta para que esto ocurra. En la cesárea está uno de los porcentajes más grandes para la sensibilización a nivel fetal. Cuando se remueve manualmente la placenta, fíjense, en un 20%, tenemos que colocarle a la madre la inmunoglobulina anti-D, porque recuerden que la enfermedad hemolítica perinatal se produce a partir del segundo embarazo cuando hay sensibilización materna, ¿sí? O al menos que haya la enfermedad de la abuela, cuando la abuela está sensibilizada y le transmite estos genes dominantes a la hija y la hija va a hacer sensibilización inmediata con el primer embarazo. Son casos muy esporádicos. Hay transfusión de sangre no tipificada, por ejemplo, bueno, hay un accidente y estamos entre salvar la vida o esperar a hacer la tipificación. Tenemos que se transfunde con sangre el factor RH positivo, porque la negativa es más difícil de encontrar y en estos casos hay sensibilizaciones entre un 90 y 95%. Cuando estas pacientes posteriormente se embarazan, van a hacer una enfermedad hemolítica, van a hacer un CUMS indirecto positivo y va a provocar una reacción antígeno-anticuerpo a nivel fetal con hemólisis, con anemia, que va a necesitar transfusión intrauterina o neonatal temprana. Lo ideal es no llegar a la transfusión neonatal temprana, sino hacer la transfusión intrauterina con la finalidad de que no haya más hemólisis y no se afecte el sistema nervioso central. El problema es que a medida que el feto va desarrollando hipoxia, va desarrollando alteración del sistema neuronal, va afectando la sinapsis y todo esto va a afectar la integración del feto a su entorno postnatalmente. Hablamos por semana, ¿sí? La media menos 6 desviaciones estándar, la media, fíjese, la comparación entre la hemoglobina fetal, ¿sí? La hemoglobina fetal tiene una media para la edad gestacional, por ejemplo, a las 28 semanas, la media debe ser 12.5 gramos por decilitro de hemoglobina. Pero si pierde menos de 6 desviaciones estándar, hablamos todo esto de anemia severa, ¿sí? Entonces, a las 28 semanas tiene 6.9, es anemia severa. Cae menos de 6 gramos la hemoglobina. Fíjense, a las 38 semanas, el feto debe tener una media de 14.1 gramos por decilitro de hemoglobina, y si tiene menos de 6 desviaciones estándar o menos de 6 gramos de hemoglobina, hablamos de una anemia severa. O sea que un feto en nacimiento teniendo 8 gramos de hemoglobina tiene anemia severa, ¿sí? Entonces vemos por parámetros por trimestre, por edad gestacional, qué comportamiento tiene. O sea que la hemoglobina del feto va aumentando, ¿sí? De manera geométrica a medida que avanza la gestación, y estaría normal entre 11 y 14 gramos por decilitro, dependiendo de la edad gestacional, a partir del segundo trimestre. Porque claro, antes no se han realizado estudios, pero o sea, ¿cómo se llama? Deducimos que es menor de 11 gramos por decilitro. Establecemos una media, ¿sí? Del pico sistólico máximo de la arteria cerebral media, y vemos que, por ejemplo, los picos sistólicos están entre 23. Si tenemos, por ejemplo, un pico sistólico máximo mayor de 65 a las 38 semanas, entonces tenemos anemia fetal al momento del nacimiento. O sea, tenemos anemia fetal y lo vemos en el neonato, ¿sí? La severidad de la enfermedad hemolítica neonatal es lineal, con los títulos de hemoglobina G1. Vemos las hemoglobina G cómo se comportan y sabemos que hay riesgo de enfermedad hemolítica perinatal cuando esos títulos aumentan más de 1 en 16, el CUMS indirecto. Es importante conocer que nos llega la paciente a la consulta, llega una paciente con enfermedad o antecedente de enfermedad hemolítica, que está sensibilizada, según ella se sensibilizó en el embarazo anterior, quiere decir que ya no es recomendable colocarle la inmunoglobulina anti-D, se embaraza en este momento y tiene títulos de inmunoglobulina G mayores en 1 en 16. El riesgo de ella o del embarazo de afectarse por las alteraciones del complejo antígeno-anticuerpo son elevados, es mayor del 50%. Todas las muertes fetales que se presentan en niños cuyas madres tenían la inmunoglobulina G1, porque hay diferentes tipos de inmunoglobulinas que se unen al receptor.
La mayor variedad de presentación clínica se da en los anticuerpos que presentan la inmunoglobulina G3 cuando se ha estudiado los diferentes componentes a nivel histopatológico, o sea, histoquímico. No se ha hallado muertes en niños en los cuales el único anticuerpo detectado sea la inmunoglobulina G3. Entonces, además de tener la enfermedad hemolítica, tenemos que hay complejos de inmunoglobulinas que se unen a la pared del eritrocito para provocar esa fase de hemólisis. Y vemos que los G1 son los que dan mayor muerte y los G3 mayor expresión clínica. Tenemos que la paciente acude a la consulta, en este caso la paciente no está inmunizada, yo le hago directamente a la mamá, le hago el CUMS indirecto, y al feto o al recién nacido se le hace CUMS directo. Yo tengo que esta paciente llegue a la consulta, a su control supuestamente bajo riesgo, la encontramos con un grupo de sangre RH negativo. Quiere decir que yo repito el test a las 28 semanas. Si la paciente sangró por alguna causa, tengo que repetirle el CUMS, ¿sí? Porque se puede sensibilizar en las primeras 72 horas después de haber sangrado. Si la paciente sangra, tengo dos opciones. Repite el CUMS o le coloco directamente la inmunoglobulina anti-D, los 300 miligramos de inmunoglobulina anti-D o Rogan, ¿sí? Se debe repetir a las 28 semanas el test. Si el test sale negativo, se le coloca profilaxis, se le colocan los 300 miligramos de inmunoglobulina anti-D. Posteriormente en el parto se le hace la hemoglobina o el factor RH al feto. Y si el feto es RH positivo, se le coloca nuevamente profilaxis anti-D a la paciente. Pero si el recién nacido es RH negativo, no se le coloca profilaxis anti-D porque su riesgo es bajo, ¿sí? Entonces, esto es el seguimiento que le hacemos o el protocolo de estudio que se hace en una paciente RH negativo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Mm? No, Hola, ¿cómo están? Hoy vinieron muy callados por Navidad. ¿Cómo están? ¿Quién está allí? ¿Preguntas tienen hasta acá? doctora. Hola. ¿Qué no entienden? Doctora, buenas noches. Buenas Doctora, noches. buenas noches. Disculpe una pregunta. ¿Cómo está, Oscar? No Dígame. me quedó claro la partecita donde indica una doble inmunización. O Ajá. sea, lo entendí como que es una doble inmunización que se realiza. No me quedó claro eso. Sí. Nosotros le colocamos a la paciente inmunoglobulina anti-D a las 28 semanas y posparto, cuando no está sensibilizada, ¿sí? Se le colocan dos O inmunoglobulinas sea, las anti-D. 28 semanas y posparto es indicación. Sí. Posparto en las primeras 72 horas. En las 28 semanas y posparto. En las 28 semanas porque hay mayor producción de monoglobulina G en el complejo antígeno-anticuerpo materno. Entonces, para bloquear esa reacción, se colocan los 300 miligramos de monoglobulina anti-D a las 28 semanas. Y se colocan postnatalmente cuando el feto es RH positivo. O sea, si el feto era RH positivo, se confirmó al nacer porque ya es un neonato, es RH positivo, ahí se le coloca los 300 miligramos más. Ujú. Colocamos doble inmunización, ¿sí? En sitios muy alejados, no tenemos posibilidad de tenerle inmunoglobulina anti-D, nosotros le colocamos con solamente la dosis posparto estaría bien, ¿sí? Si no hay posibilidad de colocarle a la paciente la inmunoglobulina anti-D o Rogan a las 28 semanas. Claro, sí, es que precisamente esa era la duda, porque de acuerdo a la normativa me parece ya que si bien lo indica, se lo debe aplicar a las 28 semanas, ¿ya? Y en el caso de que, por ejemplo, no tengamos la posibilidad, tendríamos que esperar el posparto hasta las 72 horas, confirmando primero el RH del bebé. Dependiendo de eso, hacemos la inmunización. Sí, si es RH negativo no se le coloca, ¿no? Porque se supone que la paciente no generó Correcto, complejo antígeno correcto. anticuerpo, porque no hay cuerpo extraño para la madre, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues no se le coloca la inmunoglobulina a la paciente. En realidad, lo que hacemos es evitar
que esa paciente, por ejemplo, tenga un evento adverso relacionado no con el embarazo, llega a sensibilización, porque eso le iría muy mal a la paciente, ¿me entiendes? La sensibilizaría y forma complejo antígeno-anticuerpo, por ejemplo, en que tenga un accidente ella y haya que transfundirla así de emergencia. Entonces, si le transfunden, aunque sea poquitica sangre o poca cantidad de glóbulos rojos RH positivo, ella tendría una reacción hemolítica muy severa y pudiera fallecer por insuficiencia cardíaca, ¿me entiendes? La madre. Entonces, postnatalmente, se hace eso para desensibilizar a la paciente en el siguiente embarazo. Ujú. Doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es? ¿Cómo Sí, está, doctor Guillermo? ¿Cómo le va? Dígame. ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Sí, acá se ha visto casos de mujeres que van por el segundo o tercer embarazo, justamente con este problema del tipo sanguíneo, Ajá. y no ha habido reacción. Mi pregunta es, si ya tuvo un embarazo, va por el segundo embarazo y no ha tenido la vacuna, ¿qué actitud tomar en ese punto? Sí, la señora se le debería hacer CUMS indirecto por trimestre, ¿no? CUMS indirecto por trimestre y esperar hasta los 7 meses, si no está sensibilizada, para colocarle a la paciente la hemoglobina anti-D. Si la paciente sale con un CUNS indirecto positivo, está sensibilizada. Eso quiere decir que en algún momento de su embarazo, el feto va a necesitar transfusión sanguínea. Si sale un CUNS indirecto positivo, hay que referir a la paciente, aunque el feto esté muy bien, hay que referirla a un centro de tercer nivel, porque hay que hacerle seguimiento como si tuviera anemia, ¿sí? Cada 2 semanas hay que ver el feto. Hay que valorarlo, hay que medirle pico sistólico de la cerebral media hasta que el pico aumente y ahí lo transfundimos, in útero, ¿sí? Porque la paciente sensibilizada, que sale con CUNS indirecto positivo, en algún momento el feto va a hacer la alteración, va a hacer la hemólisis por el complejo antígeno-anticuerpo. Es muy raro que la paciente esté sensibilizada, al menos que tenga un pretérmino y no haya dado tiempo de que después de las 28 semanas se forme el complejo antígeno-anticuerpo con mayor fuerza, según el tipo de enlace, y desarrolle el feto la anemia bien marcada, ¿sí? Entonces lo que vemos nosotros, una hemólisis fetal es importante. Muy amable, gracias, doctora. De nada. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Ajá. Una pregunta. Se supone que siempre realizamos la inmunización cuando es el segundo hijo, ¿verdad? Ajá. No en el primero. Ujú. Ya. Y si en el primero igual hacemos el CUMS indirecto y sale positivo, así sea que sea el primero, igual hacemos la inmunización 28 semanas y posparto. O Mire, ya por ser el primero, no, esperaríamos el segundo. claro, si el CUMS indirecto es positivo, quiere decir que la paciente está alterada, está sensibilizada, ¿sí? Es positivo, creó la reacción. Lo que es positivo para nosotros es malo, ¿sí? Si Sí, el sí le CUMS, comprendo. Por eso digo, sea que sea la primera gestación o la segunda gestación. por precaución, a toda paciente RH negativo le debemos hacer el CUMS indirecto desde el primer embarazo. Porque recuerden que refería yo, 1 a 2% de estas pacientes tienen lo que se llama la teoría de la abuela. La abuela fue sensibilizada y generó un patrón dominante, herencia dominante, que lo transmite a la descendencia y se lo transmitió a la nieta. Y ella va a sensibilizar en el primer embarazo. Eso es muy infrecuente, ¿sí? Pero por precaución, nosotros, respecto a la parte epidemiológica, debemos a la paciente desde el primer embarazo pedirle el CUMS cuando ella es RH negativo. Cuando es RH negativo. Y si el paciente es RH positivo, no. No es necesario. No hay riesgo de enfermedad hemolítica prenatal. Ok. Porque, ¿qué es lo que pasa? Ok. Que la mamá no tiene la proteína anti-D, ¿sí? En la membrana, en los eritrocitos. Ajá. Y ella reconoce el cuerpo extraño. Ella lo capta, el cuerpo extraño. Cuando ella lo posee, no capta nada extraño, ¿sí me entiendes? Cuando tenemos todo, no envidiamos nada. Entonces la señora, Sí. ajá, como la señora tiene su proteína de membrana, ¿verdad? La proteína Ajá. D, entonces ella no capta como cuerpo extraño el que no la tiene, no hay problema en ese caso. Y si la tiene, tampoco. O sea, el problema está cuando la mujer es RH negativa, que no tiene la proteína y la capta del factor externo o el componente dominante paterno, ¿sí? Cuando ella es RH positivo, no hay problema.
La mamá es RH positivo y el papá es RH negativo, no hay problema, ¿sí? No hay enfermedad hemolítica. Cuando los dos son RH positivo, menos, ¿sí? No hay dificultad. Cuando los dos son RH negativo, tampoco. El problema es cuando la madre es RH negativo. Allí es que se va a desarrollar la enfermedad hemolítica perinatal, porque la mamá va a captar en su feto el cuerpo extraño que tiene allí, que es la inmunoglobulina anti-D, que ya no tiene, ¿sí? Entonces la va a atacar. Va a atacar esos sistemas, va a crear antígenos allí y va a destruir esos anticuerpos y producto de esa destrucción va a ser la hemólisis. Y la hemólisis, al destruir los glóbulos rojos por ese tipo de complejos que hacen, va a aumentar la fluidez sanguínea y va a generar sus cuadros clínicos respecto a la anemia, ¿no? El feto, porque el feto es el que está afectado por la mamá, ¿no? Desde el punto de vista inmunológico, ¿sí? Si nos suponemos que eso ocurre, por ejemplo, una paciente RH negativo en un accidente la transfunden con sangre RH positivo, ella va a crear esa reacción, su cuerpo va a crear esa reacción al cuerpo extraño, por eso es que no nos transfunden RH positivos. De ahí surgió de que la gente estaba muriendo por el tipo de transfusiones, surgió esto, ¿no? Ahora surgió el análisis intrauterino de que el feto con sangre RH positivo creaba un problema en la madre RH negativo, ¿no? ¿Y cuál era el más afectado? El feto, ¿sí? Porque la mamá no desarrolla anemia. La mamá, tranquila, ella lo que reacciona son los complejos antígenos anticuerpos y desarrolla anemia es el feto, ¿sí? El que se afecta es el feto. Ok. Muchas gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más? Doctora, ¿Una una pregunta? Este tema es bien importante, ¿no? Que nosotros lo tengamos claro para ver cómo vamos a hacer el sistema de referencia. O a tratarlo nosotros mismos, ya. Doctor, una pregunta. Sí, Si sí, doctor. si la paciente está con un embarazo y presenta un aborto o un parto prematuro, ¿es indicado vacunar inmediatamente a esa paciente? Sí, entre 72 horas a 7 días. ¿Por qué? Porque igual, supóngase el parto pretérmino, hubo sangre o mezcla de sangre, es como aquellas pacientes que también, las que cursan con HIV, que se mezcla la sangre, ¿no? Se mezcla la sangre materna con la sangre fetal en un cierto porcentaje. Entonces hay tablas que hablan, ¿no? Del porcentaje de la mezcla que hay, si la paciente expulsa entre 30 y 70, antes lo manejábamos así, 30 y 70 ml, entonces le íbamos a colocar la misma cantidad de monoglobulina anti-D. La verdad que no hemos visto que esa presentación de 300 miligramos de la hemoglobina anti-D nos bloquea bastante un sangrado entre aproximadamente 30 y 70 ml de contacto de sangre fetal con sangre materna. La respuesta a su pregunta es que toda paciente que tenga un sangrado, bien sea por aborto o por parto pretérmino, debe recibir inmediatamente la inmunoglobulina, esté embarazada o no. Antes de los 7 días, ¿no? Muy amable, gracias. Cuando empezamos a caer nosotros en crisis, nos dimos cuenta que algunas pacientes le hacíamos después estudio inmunológico y ellas tenían buena tasa de respuesta hasta los 21 días. O sea que las pacientes postparto podían recibir la inmunoglobulina entre las primeras 72 horas hasta los 21 días máximo, ¿sí? Pero la buena tasa de respuesta y sensibilidad se da en la primera semana, entre las 72 horas a una semana. ¿Qué pregunta tienen? A ver, Sandra, tiene por allí una manito. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. Tengo una pregunta, pero bueno, creo que me voy a salir un poquito del tema que usted está explicando el día de hoy. Mi pregunta es, ¿el factor RH es hereditario? Sí, sí, con patrón mendeliano con herencia autosómica dominante. Sí. Por ejemplo, ahí el riesgo de heredarlo es un 50% heterocigoto, un 25% homocigoto dominante y un 25% homocigoto no dominante o recesivo, ¿sí? Claro. Es como la raza de nosotros. O sea, mis hijos pueden heredar el factor RH de mi padre o de mi abuelo, no específicamente de los padres. Depende si somos heterocigotos o no, hija. Depende. Por ejemplo, si se casa los RH positivos son dominantes y pueden haber RH positivos homocigotos
o heterocigotos, dominantes completos o dominante heterocigoto. El hecho de que, por ejemplo, se ve mucho en la población vasca, los vascos, los españoles vascos, los que tienen como una muesquita aquí en la barbita, esa es la raza vasca, muchos de ellos son RH negativos. La gente, los vascos, hay una población española que tiene mucho RH negativo. Entonces ellos son recesivos. Es una población, para que sea RH negativo, es netamente recesivo, ¿sí? Entonces depende. Si nos casamos, por ejemplo, una RH positivo, pero que sea recesiva, o que sea, perdón, que sea heterocigota, porque para ser positiva tiene que ser dominante. Entonces, por ejemplo, es como tener una H mayúscula con una H minúscula, ¿sí? Y se casa con un RH negativo, la herencia de los hijos, el mayor porcentaje de los hijos, en un 75%, van a ser RH positivos heterocigotos, pero un 25% va a tener el riesgo de ser RH negativo y en ese caso no hay problema para la mamá. Pero el factor sanguíneo es dominante con herencia mendeliana. Claro. Ya, doctora. Ya, ok. Es que le hacía Ajá, la pero ya, pregunta porque ¿usted qué tipo de sangre? yo soy O positivo y mi esposo positivo y mi hijo me salió negativo. Pues son Mi padre es heterocigotos los dos. negativo. Son heterocigotos los dos, ¿me entiendes? Entonces, el hijo suyo nació con ese 25% de riesgo, no es que no es hijo de ustedes, ¿no? Es que tiene ese 25% de factor mendeliano. Es una herencia, ustedes los dos son heterocigotos. Si se ponen a analizar los familiares, hay por allá unos abuelitos que son RH negativos en la familia de ustedes. Es complicado porque, ¿verdad? Piensan que le cambiaron el hijo en el hospital. Y resulta que son heterocigotos, ¿ven? Sí. Pero hay que entender el sistema de herencia para comprender que puede ocurrir si tienen un factor mendeliano heredofamiliar. Es decir, que ustedes dos son heterocigotos, ¿sí? Para que haya este factor. O sea, hay un abuelito por allá de ustedes, un abuelito, un bisabuelo, que es RH negativo y les dio ese gen a ustedes. ¿Sí? Como un factor de herencia así heterocigota. ¿Qué más? Gracias. Sí, mi padre y mi abuelo son negativos. Ajá. Pero es más, ¿cómo le dijera yo? La forma, por eso hay maneras más específicas de ver los cariotipos y los tipos de sangre en los patrones de herencia familiar. Porque, por ejemplo, los grupos de sangre, el A, el B, tienen un patrón más específico de, si yo soy A y mi esposo es O, mi hijo no puede ser B, ¿sí me entiende? Entonces, es más seguro el grupo sanguíneo que el factor RH para determinar un factor hereditario, para saber si uno es hijo. Por eso, cuando hacemos nosotros fertilidad, buscamos que no le colocamos, por ejemplo, si la madre es ARH positivo, buscamos que la donante sea O que sea A, ¿me entiende? Que sea O del grupo sanguíneo, porque ahí se daría cuenta el hijo que no es hijo de ellos. Y ella tendría más riesgo de hacer enfermedad hemolítica, pero no por factor RH, ¿sí? Sino por grupo sanguíneo, que es diferente. ¿Sí entienden? Es importante hasta para los donantes in útero que nosotros escogemos, los tipos de sangre y los grupos sanguíneos. A una mujer RH negativo le buscamos una donante RH negativo para evitarle problemas, ¿sí? Para evitar la enfermedad hemolítica y esas cosas. Entonces, la mujer RH negativo le buscamos una donante igual, RH negativo. Y generalmente del mismo grupo y el mismo factor. Es mejor. Si uno supiera, se buscar una pareja RH negativa también, las que son RH negativos, ¿no? Bien, vamos a seguir. ¿Sí? ¿O tienen algo más de dudas con esto? La enfermedad hemolítica ha sido bien controvertida, ¿no? En el transcurso de los años. Estudiada por todos los riesgos y porque nos ha permitido evidenciar que la transfusión sanguínea es ventajosa, que vale la pena hacerla, que vale la pena el riesgo de hacer una buena cordocentesis in útero para evitarle problemas al bebé cuando nazca, ¿no? Ajá, respecto a la enfermedad hemolítica, dice, los niveles de anticuerpos hemolíticos se miden cada 2 a 3 semanas de la semana 17. Si esos títulos son mayores en 1 en 32 o en 1 en 512, vamos a hablar de los riesgos. Lo importante en estas pacientes es hacer seguimiento cada 2 semanas, ¿sí?
y hacer cordocentesis en el caso de que el IP o el pico sistólico máximo de la arteria cerebral media alterado, ¿no? Entonces hacemos la cordocentesis para corroborar en la tabla de que, ¿verdad?, la paciente está anémica, que el feto está anémico. Y aquí hablamos de los CUMS, ¿ves? Los CUMS directos y los CUMS indirectos. Entonces el CUMS directo se le hace directamente al feto, ¿sí? Y el CUMS indirecto se le hace a la madre. Hablando de porque la enfermedad hemolítica, podemos escoger nada más unas 3 horas para hablar solamente de enfermedad hemolítica, ¿sí? Pero es importante tener en consideración, porque simplemente, bueno, una pregunta como la que hizo la doctora no nos pueden hacer en la consulta, ¿sí? El 65% de las mujeres embarazadas tienen inmunidad para parvovirus B19. En algún momento hemos tenido la fiebre Quintana, esa fiebre que parece que los niñitos le dieran unas bofetadas y desarrollan ese sistema inmunitario. El hecho de que tengamos esa inmunidad contra el parvovirus B19 es bien favorable, ¿no? Porque evita que nuestro sistema inmune tenga un mecanismo de respuesta. Estamos inmunizados en el embarazo y le transmitimos esas inmunoglobulinas al feto. Es un virus ADN con afinidad por las células eritropoyéticas y al parecer los virus ADN se encapsulan y se replican fácilmente en el sistema hematopoyético del feto. Ataca directamente a los eritrocitos, a los hepatocitos, células del miocardio, causando crisis aplásicas transitorias, hepatitis y miocarditis. O sea, el hecho de que nosotros veamos un hidrops en un feto no quiere decir nada más que tiene agüita en el subcutáneo, ¿no? Tiene un problema importante. Tiene una aplasia de células porque hay unos mecanismos de apoptosis bien desarrollados que nos llevan a producir esos eventos a nivel sistémico. La incidencia de la infección aguda por parvovirus B19 durante la gestación es de 3.3 a 3.8%, es una incidencia baja en aquellas pacientes que no han tenido contacto con el virus previo al embarazo. Lo difícil del parvovirus B19 es esto, las aplasias transitorias que generan anemias severas en corto plazo. En 2 semanas vemos el cambio en la paciente. Una paciente que le llevamos el embarazo muy bien y de repente tuvo una fiebre y tiene los cambios importantes en simplemente unas 2 semanas. La alfa-talasemia es un defecto de la SIN. Por eso, disculpen, cuando la paciente le diga a ustedes, bueno, pero es malo hacer tantos ecos en el embarazo. Bueno, no, realmente no. Hay pacientes que hacen nada más 3 ecos en el embarazo y en el último vemos estos problemas y ya no hay chance ni de transfundir, ¿me entiendes? Y la insuficiencia cardíaca del feto postnatal va a ser importante porque hay remodelado el miocardio y un miocardio remodelado va a provocar insuficiencia cardíaca postnatal. Y si nosotros lo transfundimos en útero en el transcurso de 2 semanas, el pronóstico postnatal, la adaptabilidad es muy buena, ¿ves? En cuanto a la alfa-talasemia, que es un defecto de origen genético, es un defecto en la síntesis de las cadenas de hemoglobina, tiene un trastorno del punto de vista hereditario, es una incapacidad para formar glóbulos rojos y hemoglobinas normales. Hay una síntesis disminuida o ausente de la cadena alfa. Se da una consecuencia primaria, es que la eritropoyesis se da de manera ineficaz. Y como se da de manera ineficaz, el hígado y el vaso tienen que trabajar de manera más continua y aumentan su tamaño. Y empieza a aumentar el tamaño del hígado y del vaso del feto a nivel inútero. Eso pueden ser uno de los cambios más tempranos que podemos observar. Pero como si le vemos la barriga grande al feto, ¿sí? Está grande. Ah, bueno, está gordito, expensa la circunferencia abdominal. Sí, pero revise bien la placenta. No tiene cambios importantes. O hay un factor heredofamiliar conocido de que la señora llega, por ejemplo, con anemia, la mamá, ¿no? Hay una incapacidad en formar las estructuras secundarias, hay un exceso de cadenas alfa y beta y secundariamente se forma la anemia. Eso se traduce como la talasemia, ¿no? La talasemia tiene ese componente heredofamiliar. Nosotros hemos visto que en la población afroamericana, sobre todo en las pacientes que es esmeraldeñas, cuando ustedes vean una señora afroamericana en una emergencia obstétrica, mire, estúdienla. Hay que estudiarla. Primero porque nosotras embarazadas no nos movemos de la casa por gusto, no nos gusta salir, nos pesa la barriga, ¿sí? Y segundo, porque una señora afroamericana que vaya a una consulta, esa es una paciente potencialmente preclántica, potencialmente clántica, es una señora, como les dijera yo, disculpen que les diga, pero es una señora, una muerte potencial en la emergencia.
porque es una señora que se complica con muchísimo más frecuencia. Por eso mi respeto a las señoras afroamericanas embarazadas, ¿sí? Sobre todo aquí en Esmeralda hay unas familias, a veces llegan todas con el mismo apellido. Hay unas familias acá que ellas desarrollan mucho anemia drepanocítica y hemos encontrado unos casos, nosotros lo vimos mucho en la pandemia, que las pacientes con anemias drepanocíticas, si no se les extraía en el vaso a la prontitud que llegaran a la emergencia, una paciente que llegó en observación tardía, entonces ellas empiezan a hacer cambios hemodinámicos muy importantes que también los llevan a desarrollar hipoxia fetal con cambios hemodinámicos tempranos en el feto y la paciente ha hecho hasta ACV hemorrágico y llegan a la emergencia y se enclavan y hasta ahí llegamos, ¿sí? Entonces hacen cambios drásticos este tipo de pacientes. Hay que estar muy pendiente de ellas, hay que referirlas, no quedarse con estas pacientes nosotros solos, ¿sí? No hay que llevar al muerto solo, no es porque eso está mal dicho, ¿no? Porque el embarazo es para llevar un control conjunto. Y lo otro es no darle las informaciones importantes solo a una paciente. Hay que dárselo al familiar también, porque es que nosotras embarazadas somos bien complicadas. Realmente el embarazo no es nada fisiológico, ¿no? Y más cuando hay una comorbilidad de base. Y el sistema circulatorio es una bomba de tiempo. Y una bomba de tiempo prestada al crecimiento del feto, porque se va a alterar la primera expresión de la drepanocitosis, son los glóbulos rojos en media luna. Disculpen que les hable de otro tema, que no tiene que ver directamente con la alfa-talasemia, pero que es una expresión a nivel hemodinámico que va a provocar cambios también en el feto, heredados del patrón familiar, ¿no? Entonces es muy raro que una mujer mestiza tenga drepanocitosis, si la tiene es muy leve, pero se da en afroamericanas, ¿no? La hemorragia de feto materna, como decíamos anteriormente, la pregunta del aborto o el parto prematuro, hay paso de sangre en la circulación materna y esta cantidad es de 30 ml o más. Y si el sangrado es severo, entre 80 y 150 ml, nosotros, independientemente del cálculo que les comento que le hacemos antes a la paciente en una tabla, nosotros simplemente le colocamos la inmunoglobulina anti-D a la paciente en el caso de que ella sea RH negativo. Inmediatamente, es mejor prevenir que lamentar, ¿sí? Las causas de la hemorragia pueden ser una versión cefálica externa. La señora se fue donde los señores indígenas con todo respeto y le realizaron una versión externa para que el bebecito pueda nacer por vía natural. Entonces, este tipo de pacientes, sangre inútero, no sabemos cómo, porque a veces usan un desprendimiento placentario, pero a veces simplemente van con molestias uterinas porque ya se han mandado a sobar, lo que ellas llaman las sobas. Bueno, antes eran muy útiles estas versiones porque cuando no hacíamos cesárea le permitían manejar la vía del parto. Ahora sabemos que tenemos otros medios, ¿no? Pero es muy riesgoso una versión externa porque nos puede provocar problemas en el cordón y hacen sangrados maternos, fetoplacentarios y hace contacto directo de la sangre materna con el feto y cuando nos llegan a nosotros las sensibilizaciones son bien severas. Un trauma abdominal directo, un golpe que reciba la paciente, que se caiga y que tenga una caída, por ejemplo, sentada, porque hace un impacto a nivel de la placenta y desprende algunas vellosidades y tienen contacto con sangre fetal. Los casos de placenta previa, porque recuerde que las placentas previas tienen más comunicaciones con la periuterina, con la basal y la estructura del corión fetal y pueden haber más comunicación sanguínea. En el caso de la remoción manual de la placenta, también sensibilizamos a la madre, hay que colocarle a la madre la inmunoglobulina anti-D. Y en las cesáreas, porque sabemos que en las cesáreas hay mezcla de sangre materna con sangre fetal y no respetamos allí las membranas, ¿sí? En el síndrome de transfusión feto-fetal, que lo veíamos antes, que se da entre el feto donante y el receptor, ese flujo vascular está desbalanceado por la anastomosis a nivel de la placenta y complica un 10 a un 20% de los embarazos. Va avanzando esos procesos de comunicaciones vasculares y de donación de sangre entre los fetos y van provocando anemia, sobre todo en el feto donante, ¿no? La severidad del síndrome de transfusión feto-fetal tiene 5 estadios y lo que nos interesa es valorar el feto cuando tiene el parámetro, por ejemplo, hemodinámico tipo 3, que no nos llega al hidrops, porque aquí tenemos los casos de anemia severa. ¿Ve? Hay signos inminentes o evidentes de insuficiencia cardíaca, generalmente en el receptor, y al hacer insuficiencia cardíaca en el receptor ya tenemos mal pronóstico para los dos fetos. Los estudios para los diagnósticos de anemia han sido invasivos. Por ejemplo,
Un estudio invasivo es hablar de la amniocentesis. Anteriormente se hacía por la escala de Lilley, que era muy famoso. Hacíamos nosotros en estas pacientes ORH negativas que tenían CUMS indirecto positivo, hacíamos una amniocentesis y medimos allí la concentración de la bilirrubina en el líquido amniótico mediante un espectro de fotometría. Se llevaban unas escalas fotométricas, ¿sí?, en unos equipos y permitían la determinación de las escalas de longitud de onda que veíamos. Si el E era mayor a la longitud de onda, ¿sí?, mayor riesgo tenía el feto de desarrollar ictericia postnatal. Entonces, estos valores se trasladaban y se decía, no, este feto que estamos viendo va a necesitar, por ejemplo, recibir terapia postnatal porque va a tener ictericia dependiendo de la cantidad de bilirrubina que tenían. Entonces, lo diagnosticaban in útero, ¿no? Lo hacíamos así antes. Y se vio que a medida que se fueron transfundiendo los fetos, Nicolaides, este señor griego ha aportado mucho a nuestros estudios invasivos. Él empezó a hacer las cordocentesis para hacer las transfusiones in útero y mide directamente la hemoglobina en sangre. O sea, ¿para qué hacerlo con glíquido si lo puedo hacer con sangre, verdad? Además, permite el recuento de reticulocitos, que sabemos que son células nucleadas o células que demuestran inmadurez y que como es un mecanismo de respuesta a los casos de anemia severa, así como la bilirrubina sérica y los gases arteriales. Hacer biometría y gasometría en las pruebas que tomamos en las cordocentesis, que son muy fáciles cuando la placenta está anterior, como en este caso. Lo difícil es cuando está posterior al feto, entonces tenemos a veces que virar la paciente para poder hacer bien las punciones. Dice, ¿cómo diagnosticamos anemia fetal? En la búsqueda de métodos no invasivos para detectar la anemia fetal, se descubrió que en los fetos anémicos las velocidades sanguíneas estaban aumentadas como resultado del incremento del gasto cardíaco y por supuesto la velocidad de circulación sanguínea por tener menos peso porque tiene menos glóbulos rojos. Y esa disminución de la viscosidad, mientras que los índices de resistencia y los impedancias se mantenían normales. Yo veo que la arteria, por ejemplo, esta arteria cerebral media, tiene un pico sistólico máximo. Vemos que la arteria es una arteria de alto flujo, una arteria eyectiva con un índice de resistencia alto, pero que hace un pico sistólico bien elevado. El pico sistólico elevado es lo que nos dice que la sangre tiene otra viscosidad. Se estudian numerosos vasos fetales y se empezaron a estudiar las venas cavas. Por ejemplo, aquí vemos que la vena cava inferior tiene una onda reversa, a diferencia del ductus venoso. Yo les nombraba que este es un parámetro muy importante cuando hacemos la valoración Doppler, porque si tenemos la onda reversa en el ductus venoso nos habla de insuficiencia cardíaca, pero si la tenemos en la vena cava inferior es un parámetro normal, de normalidad. Podemos estudiar también las arterias aortas. Las arterias aortas se parecen en un flujo eyectivo a la arteria cerebral media porque manejan alto flujo. Y lo importante es que los índices de resistencia, el índice de pulsatilidad del vaso no cambian con la anemia. ¿Ve? Podemos llevar esto a las tablas de la calculadora y vemos que todo está normal. Lo que cambia es la velocidad del flujo, el pico sistólico máximo. Los picos vasculares son los que cambian. ¿Y por qué en la arteria cerebral media? Porque la arteria cerebral media ha hecho, por supuesto que el umbilical puede cambiar con un IP aumentado, pero es mucho más sensible la arteria cerebral media porque ella maneja mayor cantidad de flujo, un 80% del flujo de la circulación del sistema nervioso central. Cuando hablamos de estudio no invasivo, se ha trabajado por el transcurso de los últimos años en este tema con la finalidad de mejorar el pronóstico postnatal. Y se habla del Doppler de la arteria cerebral media a través de la medición del pico sistólico máximo. Por ejemplo, esta tabla es de la Fetal Foundation. Entonces podemos ver acá, tienen por allí un audio activado. Están cenando. Buen provecho. Buen provecho. Por favor, recuerden el audio. Entonces, mira aquí. Vemos, por ejemplo, la Fetal Foundation. De la Fetal Foundation podemos ver, por ejemplo, la escala de anemia. La calculadora de la Fetal Foundation para anemia fetal. Entonces, manejo la anemia fetal de la Fetal Foundation. Y vemos los factores predictores, ¿no? Fíjense aquí. Fíjense esta tabla. ¿Cómo la manejamos nosotros? Nosotros decimos, bueno, vamos a transfundir este feto, simplemente vamos a ver qué rango de anemia tiene.
ustedes están por allá en un sitio aislado, ¿verdad? Ven un feto que tenga hidrops, por ejemplo, tiene mucho líquido en varias cavidades, en varias serosas. Es muy fácil identificar un hidrops porque son espacios anecoicos como los veíamos en la clase de malformaciones. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que este embarazo tiene 25 semanas, por ejemplo, con 3 días, ¿sí? Y que el pico sistólico de la arteria cerebral media está en 67 y hacemos una estimación de la hemoglobina, fíjense. ¿Dónde está el percentil del pico sistólico de la arteria cerebral media? Está mayor del percentil 99, ¿sí? Y la tabla le grafica todo donde usted está ubicado, ¿ves? Por ejemplo, vemos las semanas que tiene de gestación, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos en qué percentil está ubicado. Tiene zona de hidrops, está en la zona de hidrops, ¿ves? Miren. Hemoglobina estimada, menos de 1.5 gramos por decilitro es la hemoglobina que tiene. Según esta tabla es bien precisa. Esta fue la que determinó Nicolaides en el concepto de anemia y dijo que era cuando había un déficit de más de 2 gramos por decilitro. Y vemos que la tabla cumple otro criterio, ¿no? Cuando el pico sistólico máximo en la arteria cerebral media es mayor del percentil 99, vemos que esta es la mediana o la media y el pico que yo estoy viendo está acá. Me lo dibuja y se encuentra este feto en zona de hidrops, un feto hidrópico, un feto con una anemia severa. ¿Sí? ¿Sí están viendo? Entonces yo puedo calcular según la tabla cómo voy a hacer para colocarle sangre, cuántos gramos le voy a transfundir, ¿sí? Esto ya lo hacemos los perinatólogos. Lo importante es ver si el feto está afectado o no. Y si vemos, por ejemplo, que la placenta está muy engrosada y vemos microcalcificaciones. Ajá, ¿y dónde creen ustedes que yo mido el grosor placentario? Saben que para hablar de hidrops, yo pudiera hablar nada más de que hay edema subcutáneo mayor de 3 milímetros, pudiera hablar de un poquito de ascitis, pero una placenta engrosada. ¿Cómo mandan ustedes una paciente referida por placentomegalia? ¿Cómo hacen para medir una placenta? ¿Sí están viendo la tabla que estoy usando? Sí, doc. Bien. ¿Cómo hace hijita para medir una placenta? A ver, que esas cosas se las lleven. Usted dice, bueno, veo la placenta tan engrosada, una placenta gorda, edematizada, ¿sí? O le ve una lesión. ¿En qué lugar va a medir usted la placenta para decir que la placenta está aumentada de tamaño? Podría ser en la inserción del cordón umbilical. Debe ser allí, ¿sí? Eso es importante. Que la midamos en la inserción del cordón umbilical, que es la zona más precisa y más estándar para hablar de placentomegalia cuando la placenta mide mayor de 50 milímetros, ¿sí? 50 milímetros. Después del segundo trimestre. Bien, vamos a seguir acá. Entonces, esta escala la sacamos por la Fetal Foundation, que nos grafica bien en qué área está el feto, ¿sí? El diagnóstico lo hacemos in útero a través de un procedimiento no invasivo y no costoso, como es la insonación de la arteria cerebral media. Hay un solo problema, que se necesita que nos entrenemos en la insonación de la arteria cerebral media, porque sobre todo en los pelvianos no es fácil de hacer. Hay que a veces virar a la paciente para encontrar una buena estática del feto. Ese Doppler del pico máximo de la arteria cerebral media se ha convertido en el método de elección para una evaluación no invasiva del riesgo de anemia fetal. Y tiene un valor predictivo negativo de 100%. Si el pico está bajo, quiere decir en un 100% le estamos asegurando a los padres que el feto no tiene anemia. Pero a pesar de que se reconoce que la tasa de falsos positivos son del 12%. ¿Por qué es del 12%? Porque se midieron algunos picos sistólicos máximos en fetos que tenían, por ejemplo, parámetros para anemia y se vio que el 12% eran falsos positivos porque ellos tenían alfa-talasemia, ¿sí? Anemia por alfa-talasemia, o tenían miocardiopatías hipertróficas. Esas miocardiopatías hipertróficas, por otro mecanismo fisiopatológico, aumenta la velocidad sanguínea, no porque tuviera anemia, ¿sí? Entonces, cuando se vieron los picos sistólicos elevados de la arteria cerebral media, se vieron altos, los encontramos altos,
pero postnatalmente el feto tenía una hemoglobina de 18, porque quiere decir que había una alta velocidad del flujo sanguíneo in útero, más no por anemia, ¿sí? Era otro el mecanismo fisiopatológico. Sin embargo, desde el punto de vista hemodinámico, debemos entender que el pico sistólico máximo en la arteria cerebral media nos aporta un alto valor predictivo negativo, una alta especificidad para descartar anemia fetal. Lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que hacemos ecografía para decirle a la paciente, su feto está normal, su feto está bien. Este estudio que le estamos haciendo le aporta, yo le estoy diciendo que está bien en tanto porcentaje. Si usted tuvieron 100 embarazos, por ejemplo, y este feto, este embarazo estuviera en ese grupo, yo le digo a usted con un 80% de severidad o de verdad que lo que le estoy haciendo es favorable, ¿sí? El hecho de hacerle un buen pico sistólico en la arteria cerebral media al feto, me dicen un 100%, yo le puedo asegurar a la paciente que su feto no tiene anemia, ¿sí me entienden? Pero no le en una sensibilidad un poco diferente. ¿En qué porcentaje le puedo afirmar? ¿Sí? Entonces, ¿en qué porcentaje coincide el valor que yo le estoy colocando al feto con la cortocentesis? Eso es lo que tenemos que hacer cuando hacemos estudio invasivo en estos fetos, dependiendo del agente causal, ¿no? Tampoco podemos ir a hacer invasivo a todos los fetos. Lo que sí es que dependiendo del agente causal, le podemos dar tratamiento in útero y eso es bien favorable. Cuando sospechamos nosotros, o sea, cuando hacemos Doppler de la arteria cerebral media, aquí estamos hablando de las indicaciones. La realidad es que le hacemos screening de segundo trimestre en la ecocardiografía estructurada a las 26 semanas a todas las pacientes embarazadas. Ahora le hacemos, cuando nosotros nos refieren a una paciente para hacer un ecocardiograma fetal, lleva Doppler y el Doppler incluye Doppler de arteria cerebral media. Se hace este Doppler cuando hay una sospecha clínica de aloinmunización, es decir, cuando la paciente está RH sensibilizada o cuando la prueba del Kunz indirecto es positiva. Cuando tiene placentomegalia, que tenemos que estar claros cómo vamos a medirle y cuánto de medir, cuando hay líquido en el tejido celular subcutáneo o en 2 o más serosas del feto, puede haber ascitis solamente o hepatosplenomegalia solamente. Cuando la paciente sufre de talasemia o es una paciente, por ejemplo, afroamericana, que vaya a la consulta y disculpen que haga énfasis en eso, porque es que dejamos pasar señoras con estas características. Nuestras características raciales son inevitables. Hay enfermedades, sobre todo desde el punto de vista ginecológico, que se dan en base a la edad. Yo veo una paciente que entra a la consulta y la veo, por ejemplo, blanca y que consulta por sangrado, lo primero que le descarto es cáncer uterino, porque ese es su grupo, esa es su condición. Una paciente blanca, caucásica, con sangrado, con diferentes características, lo primero que le descarto es un cáncer uterino. ¿Sí me entiendes? Cáncer de mama en ese grupo. En las señoras afroamericanas tienen unas características, muchas complicaciones en el embarazo. Y una de las cosas que debemos pensar en ellas es que pueden hacer una crisis por drepanocitosis y hay que hacerle un frotis de sangre y hay que hacerle todos los estudios que me complementan con el internista. Para nosotros va a ser un estudio de la comorbilidad y darle beneficio al embarazo, porque eso es lo que ya quiere la madre, ser madre porque ya está embarazada, obviamente, independientemente de sus comorbilidades. Tenemos que tener enfermedades congénitas, por ejemplo, que tengan intestino hiperecogénico, ver si esas pacientes pueden tener calcificaciones hepáticas, ventriculomegalias, calcificaciones intracraneales. Estos fetos generalmente van a desarrollar primariamente una restricción del crecimiento intrauterino por hipoxia y la restricción del crecimiento intrauterino, como la vamos a empezar a desarrollar mañana, tiene sus diferentes grados dependiendo de las aseveraciones que hagan de hipoxia e hipoxemia. Se complican los embarazos gemelares monocoriales y todo el tiempo le vamos a hablar del síndrome de transfusión feto-fetal para que no dejen ustedes por allá una paciente con un embarazo monocorial. Necesita seguimiento de tercer nivel. Desde hace unos años el estándar en este tipo de pacientes. Y ver las anemias de etiología desconocida. En las anemias de etiología desconocida hay muchos parámetros hereditarios, hay trombofilias maternas que hacen o simplemente un LES. Hace complementos antígeno-anticuerpo en el feto, pero en estos fetos se acompañan de otros parámetros intracardíacos porque hacen bloqueos cardíacos, empiezan a hacer arritmias. En las pacientes que tienen lupus, el feto empieza a hacer arritmias porque hace mecanismos de inmunocomplejos, ¿sí? Sobre todo los anticuerpos SIMS empiezan a hacer mecanismos inmunocomplejos cardíacos y pueden desarrollar también anemia. Hay aspectos técnicos en el Doppler de la arteria cerebral media que los debemos repasar. Es importante que la velocidad, cuando yo valore los parámetros de velocidad, ¿sí? Fíjense la escala que estamos usando.
Aquí el vaso que se acerca a nosotros es azul. El vaso que se acerca es azul, no quiere decir que es vena ni nada de eso. Ve que la escala está invertida, lo que le comentaba en algún momento. Que no siempre la escala va a estar roja. Aquí los vasos que se alejan de nosotros están en rojo y los que se acercan a nosotros están en azul. Y aquí vemos la arteria en azul, cerca del explorador. Eso depende de cómo se gradúe la máquina, ¿sí? Aquí nos pueden decir, bueno, el vaso que se acerca a nosotros es de color rojo. No, se aísla, por eso se ve debajo de la línea de base. ¿Ven la diferencia? Depende de la escala que estemos usando. En los aspectos técnicos, en la medición de la arteria cerebral media, vemos que el vaso utiliza escalas, que se debe utilizar un zoom mayor del 50%, que debe ser medida entre menos 15 y 0 grados, es inferior a 15 grados. Nosotros intentamos en lo posible hacerle a 0 grados, por eso esto es uno de los vasos que cuando el embarazo está complicado repetimos al menos 3 veces. Y si no puede uno de nosotros, lo hace hasta que alguien lo pueda hacer. El estudio de Doppler debe realizarse en la exploración en ausencia de movimientos respiratorios fetales y en ausencia de movimientos respiratorios maternos. Cuando vemos una línea irregular debajo de la línea de base, vemos los movimientos respiratorios maternos. Y ahora esto es muy frecuente en las pacientes por el uso de la mascarilla. Valoramos siempre el IP, el índice de pulsatilidad. Pero este índice de pulsatilidad es poco valorable en los pacientes que tengan bradicardias o taquicardias marcadas o hay interferencia en la morfología de la onda por los movimientos respiratorios maternos. Y el tamaño de la muestra del Doppler debe ser equivalente al diámetro de la arteria y se debe colocar en la porción M1 cuando el vaso vaya emergiendo del polígono de Wills. Estamos repasando lo que hemos visto en Doppler. Otra de las cosas es que no se debe ejercer. Este es uno de los vasos que tiene más alteraciones dependiendo de la forma como lo exploremos, porque debe obtenerse al menos 3 o más ondas similares, dependiendo de las características, no hacer mucha presión sobre la calota, porque la presión sobre la calota me umbilicaliza el vaso, me lo dilata y me altera el parámetro. Recuerden que la arteria cerebral media se altera cuando está vasodilatada, cuando se parece a la arteria umbilical. La velocidad de barrido debe mostrar entre 5 y 10 ondas y se repite la adquisición en 3 o más ocasiones. Lo que le comentaba que se hace 3 o más ocasiones para comparar el ángulo más favorable. Y los clínicos consideramos que la más pulsátil de las observaciones, la onda más picuda es que la que nosotros consideramos para ver el pico sistólico máximo, para establecer el punto de corte o comparación. Y establecemos, dependiendo de la tabla, un valor promedio para hablar de anemia. También podemos ver en el feto patrones sinusoidales cuando le hacemos, por ejemplo, la cardiotocografía. Ese feto con anemia que va desarrollando hidrops, que tiene poca variabilidad de su frecuencia cardíaca, va haciendo un patrón sinusoidal, un patrón estereotipado, y eso no quiere decir que la hipoxia es muy importante, que ya hay hipoxemia, y que el feto cae en fase de claudicación, una fase premortem. El patrón sinusoidal habla de alteraciones al Doppler. Vamos a hablar un poquito de las tablas. ¿Tienen por allí las tablas? Vamos a abrir las tablas para hablar de anemia fetal. Esta tabla es de la Fetal Foundation. Esta nos permite hacer el cálculo inmediatamente de la transfusión sanguínea, que le vamos a hacer, qué cantidad de sangre le vamos a colocar al feto inútero. Sin embargo, nosotros usamos para el cálculo de anemia, para el seguimiento no invasivo en la consulta, usamos la calculadora del Clinic de Barcelona. Entonces, calculadora del Clinic de Barcelona. ¿Alguien puede ir abriendo para que hagamos un ejercicio? ¿Quién quiere? Miren, esta es la calculadora. Ajá. Y vamos a ir colocando los datos que vamos viendo aquí en este caso clínico, ¿sí? Entonces, paciente de 23 años de edad, 2 gestaciones, un parto. Que tiene 23 años. Embarazo único de 26 semanas. Cuando la paciente va simplemente a la consulta para hacer un ultrasonido control, se encuentra en la placenta abundantes lagos placentarios. O sea, es una placenta que tiene un montón de manchitas negras y cuando yo le coloco Doppler a esas manchitas negras tienen flujo sanguíneo.
¿sí? Tiene abundantes lagos placentarios, pero también se acompaña de punticos blancos ecogénicos que se conocen como microcalcificaciones. ¿Qué grosor tiene la placenta? Bueno, esta placenta mide 55 milímetros en la emergencia del cordón. ¿Qué le veo al feto? Al feto le encuentro ascitis y edema subcutáneo. ¿Y cómo está el Doppler de la arteria cerebral media? ¿Y cuál es la conducta que debo tomar? A ver, ¿qué sería la primera cosa que nosotros le pedimos a esta paciente para poderla explorar? Llegó la señora a la consulta, yo le examino, le vino nada más por un eco. La primera pregunta que yo le debo hacer, ¿cuál es? A ver, ¿qué pregunta le debo hacer a la paciente? ¿Qué creen ustedes? A ver, Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Carlos Prieto, ¿cómo está, hijo? ¿Estás ahí? Jenny, ¿qué pregunta le debemos hacer a esta paciente? Supónganse que ustedes trabajan en ecografía de un centro de salud como alguno de ustedes. Ajá. Bueno, a nosotros no nos interesa CENESID, nada de eso en este momento. Nos interesa es que ustedes sepan entender que si hacen el curso de ecografía, en un momento se buscará cómo van a firmar un estudio, ¿me entiendes? Se buscará el sello del imagenólogo, ustedes verán, pero ustedes están haciendo un estudio. La responsabilidad de la paciente que está acostada allí, independientemente que ustedes, de la forma que sean, ustedes van a hacer una interpretación, ¿sí me entienden? Y tienen una responsabilidad con el caso. Y la responsabilidad para uno es ética, ¿sí? Entonces le llega a la paciente, yo le valoro el feto y le veo líquido periabdominal, edema subcutáneo. Veo que además de eso, tiene la placenta engrosada y tiene cambios en la placenta, tiene microcalcificaciones, tiene lagos placentarios. ¿Qué le voy a preguntar yo antes de hacerle un Doppler? Doc, podría ser el primer eco del que se realizó, si lo tiene, y la fecha de la última menstruación. Ok, lo primero que, voy a datar el embarazo, ¿verdad? Doctora Jenny, usted piensa que lo primero que tenemos que hacer es datar el embarazo, ¿sí? ¿Qué edad gestacional tiene? Dependiendo para poder establecer el crecimiento del feto, ¿sí? Me parece muy bien, ¿sí? Primero es la fecha de última regla y que yo voy a sacarlo por un LCC el primer trimestre. ¿Qué más le pregunto a esa muchacha de 23 años? Antecedentes patológicos. ¿Sufre alguna enfermedad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le fue en el embarazo anterior? Mire, mi señora, ¿y cómo fue su embarazo anterior? ¿Sí? ¿Qué tipo de sangre es usted? ¿Sí? Básicamente, yo le debo preguntar a la paciente el tipo de sangre. ¿Sí? Grupo y factor. ¿Sufre alguna enfermedad heredofamiliar? Es la otra pregunta. Y la otra pregunta que le debo hacer a la paciente, ¿cuál sería? ¿Ha tenido gripe en el último mes, señora? ¿Ha tenido gripe? ¿Se le pusieron las cachetes rojos en el último mes? Recuerden que la fiebre quintana, la fiebre por parvovirosis, se caracteriza porque uno dura con las mejillas como si le dieran una cachetada, ¿sí? La fiebre quintana o las mejillas abofetadas se da por el parvovirus B19. Entonces, tuvo gripe y no se le colocó la piel de la cara roja. Usted no se vio la piel roja, muy roja. Sí, roja y caliente, la tuve así como varios días, ¿sí? Entonces la paciente empieza a darle datos a uno. Es muy raro a veces que los adultos hagamos mejillas enrojecidas por el parvovirus 19, pero sí da cansancio, puede dar fiebre, malestar general y la señora refiere que ha tenido gripe, ¿sí? Repasemos el caso. Paciente de 23 años de edad, 2 estaciones, un parto. Dice que es tipo de sangre ARH positivo. ARH positivo. Doctora, ¿le iré a pedir CUMS o no? A la paciente. A ver, doctorita Jenny.
No, Le doc. pido, ¿para qué, verdad? Ya es RH positivo, ya descartamos que sea una afectación, un hidrops, o que sea una enfermedad hemolítica perinatal. La descartamos de entrada, ¿verdad? Bien. Tiene embarazo de 26 semanas, es único, no es un gemelar, no es que esté el feto anémico porque haya comunicaciones placentarias, eso no está ocurriendo. Vemos que hay abundantes lagos placentarios más microcalcificaciones, esto me habla más de un proceso infeccioso. Un proceso infeccioso por dos agentes fundamentales, como por una citomegalovirosis o una parvovirosis, ¿sí? El grosor placentario, es muy raro que el citomegalovirus me dé placentomegalia, mientras que el parvovirus sí da placentomegalia, ¿sí? Cuando ven el feto hace un hidrops, a pesar de que tenga dos espacios muy pequeños con ascitis, ¿sí? Y hacemos el Doppler de la arteria cerebral media. Entonces, vamos a ver que tiene 26 semanas exactas. Vamos a usar la calculadora. Entonces, nos encontramos aquí. Gestacional primero porque vamos a datar el embarazo. Si se supone que eso ya lo tenemos listo, que datamos el embarazo y que tiene 26 semanas de gestación por el ultrasonido del primer trimestre, ¿sí? Luego ya sé, por ejemplo, el peso fetal a las 26 semanas, supóngase que pesa unos 500 gramos y que está pequeño. Tiene 26 semanas de gestación con 0 días. Si ustedes usan la calculadora simultánea, se les saca mucho provecho, ¿sí? 570 gramos, por ejemplo. Y supóngase que es una niña. Sabemos que tiene un RCU, ¿verdad? El peso es muy pequeño para la edad gestacional. Sabemos que por todos los cálculos me da un RCU, una restricción del crecimiento intrauterino bien severo, ¿verdad? Y yo me meto en la escala de anemia porque además de estar pequeño, está haciendo cambios y tiene hidrops. Fíjese que el hidrops desarrolla ascitis, ¿no? Pero el hecho de que tenga ascitis no quiere decir que el bebé está gordo, ¿sí? Yo tengo que incluir todo el líquido para tomar la circunferencia abdominal, pero también tengo que incluir los huesos largos y allí veo realmente cómo está la edad gestacional. Entonces, veo aquí el Doppler. Tú tienes 26 semanas de embarazo con 0 días y veo que tiene, por ejemplo, 65 de pico sistólico máximo. Ajá. El pico sistólico máximo, ¿a qué se refiere? Fíjense, por ejemplo, acá. Aquí este feto tiene anemia severa. A mí me interesa es saber cuántas desviaciones estándar, porque esta calculadora del Clinic de Barcelona se basa con desviaciones estándar, que es el nuevo concepto que se le ha dado a la anemia fetal. Mientras que con la Fetal Foundation nosotros hablamos de gramos de hemoglobina. ¿Ven los conceptos diferentes según la escala? Nosotros trabajamos con desviaciones estándar para hacer las transfusiones in útero. No utilizamos la Fetal Foundation, depende de la escala, por eso es que tenemos que ver de qué estamos hablando para saber qué calculadoras vamos a usar. Si tiene desviaciones más de 1.55 múltiplos de la mediana, hablamos de anemia severa. Y en este caso, estos fetos se transfunden. Hemos visto de manera milagrosa cómo fetos que tienen parvovirus o parvovirosis B19 y los transfundimos de manera milagrosa en 2 semanas, no tienen nada. Usted mira el feto y no tiene ni ascitis, ni edema, nada. Lo único que medio cambios en la placenta, pero va a depender de cómo va haciendo seroconversión. Recuerde que la parvovirosis crea inmunidad. Al contrario, cuando esta infección o esta anemia es creada por el citomegalovirus. El citomegalovirus me deja una inmunidad selectiva parcial, como aproximadamente unas 3 semanas in útero. En las siguientes 3 semanas, la paciente puede reinfectarse y tener problemas más severos. O sea, el tormento de nosotros es la citomegalovirosis in útero, ¿no? Y la parvovirosis es el virus que en vía intrauterina permite mejorar el pronóstico perinatal porque estos fetos los transfundimos y todo va muy bien. Eso nos quiere decir que tenemos que referir estos fetos hidrópicos, ¿verdad? Primero porque si tienen cambios hemodinámicos van a estar premortem. Y lo otro, si son gemelares, nos va a permitir hacer un seguimiento selectivo del otro gemelo. Y lo otro es porque si le damos tratamiento, estamos listos. Le damos un gran beneficio al feto con el tratamiento. ¿Qué pregunta tienen? Si ustedes hacen el cálculo
Supónganse que la velocidad sistólica de la arteria cerebral media en este feto sea, por ejemplo, de 34, ¿verdad? Está normal, es muy raro, ¿sí? Es muy raro que esté normal, porque ya tiene cambios importantes, pero le da anemia leve. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué irían a hacer ustedes en este caso, por ejemplo? A ver, ¿qué conducta tomarían? Dicen, bueno, pero es que tiene hidrops, pero no tiene anemia, ¿sí? Ajá, ¿cómo es eso? Tiene hidrops, pero no tiene anemia. Tenemos que explicarnos dónde viene el hidrops en el feto. La verdad es que el 99% de los fetos con hidrops tienen anemia severa. Eso hay dos posibilidades. Uno, que no tenga tanta afectación, que la afectación por el agente infeccioso no sea muy importante. O dos, que nosotros estamos midiendo muy mal el pico sistólico de la arteria cerebral media y no estamos cumpliendo con los criterios estandarizados. Esa puede ser otra cosa. Entonces, esta paciente hay que verla cada 2 semanas y al menos nosotros intentar hacer el pico sistólico de la arteria cerebral media con otro colega. Hágalo usted, hágalo yo. 4 ojos ven más que 2, ¿sí? De hacerle seguimiento cada 2 semanas es importante. Ajá, buscamos la escala, la calculadora, ¿sí? Por ejemplo, tienes este caso de 26 semanas que tiene un pico sistólico máximo en la cerebral media en 60. Vemos que tiene 1.80 de desviaciones estándar, los múltiplos de la mediana es de 1.80 y hablamos de anemia severa. A nosotros lo que nos interesa es que ustedes se den cuenta que un feto con hidrops algo tiene, ¿sí? Bien sea el hidrops porque tengo una insuficiencia cardíaca y una miocardopatía y ahí sé que estamos complicados porque no hay nada que hacer. Pero supónganse que esa anemia fetal es provocada por una arritmia fetal. Hay fetos que hacen arritmia y pueden hacer arritmia prestada materna también. Son muchas las pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. Entonces nosotros le podemos dar, por ejemplo, una taquicardia severa al feto, una taquicardia muy importante, le podemos dar tratamiento beta bloqueantes, le podemos dar propanolol a la mamá, le damos propanolol 20 miligramos cada 8 horas, le bajamos la frecuencia cardíaca al feto a través de la mamá y de esa manera evitamos que se siga formando un tercer espacio porque ese corazón con taquicardia fetal hace como una bomba pulsátil, ¿sí? Como cuando en los edificios que hay una bomba de agua abajo para que bombe el agua a los edificios, así se comporta a los apartamentos, así se comporta igualito se comporta un corazón con taquicardia. Una taquicardia fetal que la veamos en la consulta y que cada vez esté allí presente, bien sea de origen sinusoidal y si es ventricular peor, en ese caso, sinusal, ¿no? En ese caso nosotros debemos referir al feto porque le debemos colocar tratamiento nosotros y hacerle un seguimiento. Hay que hospitalizar a la madre, darle tratamiento y hacer seguimiento cada 72 horas hasta que logremos estabilizar la frecuencia cardíaca del feto. Esto no es infrecuente, ¿no? Se dan algunas pacientes que tienen un componente inmunológico, la madre, y se lo transmite al feto. ¿Qué pregunta tienen? Ver un feto con frecuencia cardíaca aumentada en la consulta o haciéndole un eco. Le hacemos seguimiento, vemos a ver si está más de 180 latidos por minuto. Si esa frecuencia cardíaca se mantiene durante más de 20 minutos, entonces esa paciente hay que hospitalizarla. ¿Dónde? Bueno, en un centro de tercer nivel sería la mejor opción. Si no hay centro de tercer nivel, lo indicado sería beta bloquear la madre. Beta bloqueando, hacemos que a través de la placenta pase el fármaco y entonces nos baja el flujo del feto y después vamos observando a ver si el hidrop se debía a ese trastorno del ritmo cardíaco. Miren este caso. Una paciente de 32 años de edad, afroamericana, tiene 32 semanas de embarazo. Vino para hacerse un Doppler fetal porque es una indicación de seguimiento con los antecedentes de preeclampsia que ya puede tener. Encontramos la tensión arterial en 150/95 milímetros de mercurio, proteinuria de 500 miligramos. Vemos al feto, el feto está hidrópico y la madre tiene un edema generalizado. ¿Sí? ¿En qué podemos pensar en este caso? Preeclampsia. Ajá. ¿Sí? ¿La señora tiene una preeclampsia severa o no?
¿Será severa o no, doctorita? Yo creo que no. El hecho de que la paciente tenga un edema generalizado nos habla de que ella tiene un problema, ¿sí? El edema generalizado en ella nos puede hablar de una preeclampsia severa. Recuerden que ya el criterio para hablar de preeclampsia severa no es que la tensión arterial pase de 160 a 110, sí, es un criterio. Pero que la proteína no pase de 3 gramos, como era anteriormente el concepto de preeclampsia severa. Simplemente con que tenga proteinuria mayor de 300 gramos por decilitro ya es proteinuria, ya eso no es un criterio de severidad. Lo que nos habla en ella allí de severidad es el edema generalizado, ¿no? Ese edema generalizado en esta paciente, bueno, pudiéramos tener, por ejemplo, hablar de preeclampsia severa en ella, ¿qué te parece? Tiene preeclampsia, ¿sí? Severa, pues no sé, nos habla nada más el edema, no las cifras tensionales, ¿sí? Sí, doctor. Resulta que la paciente que llegó con edema, una de las cosas que llevaba la paciente era edema generalizado y otra de las cosas que ella hace es un dolor severo en los miembros inferiores, un dolor lancinante que la señora llega gritando. Si ella llega con el edema, estas características y va referida para que le hagan un Doppler después de haberle colocado analgésico. Esto es una de las características de las pacientes que hacen crisis de drepanocitosis, ¿sí? Los glóbulos rojos en media luna se han quedado en algunos de los trayectos vasculares y la paciente tiene muchísimo dolor, llegan con crisis álgicas, ¿sí? Entonces le hacemos Doppler a la paciente. Le hacemos Doppler a la paciente, le hacemos Doppler de la arteria cerebral media y vemos a ver qué conducta tomamos en ella, ¿sí? Si le vamos a transfundir o a no transfundir el feto. Por ejemplo, fíjense, las 32 semanas de embarazo, el feto está hidrópico, ¿sí? Quiere decir que el feto hizo anemia secundaria. Quiere decir que la señora llegó cuando de verdad tiene una crisis severa porque tiene tiempo con esto, es algo crónico. Para que el feto haga hidrops secundario a una anemia drepanocítica es porque la paciente tiene tiempo tolerando las crisis, ¿no? Tolerando entre comillas, porque las crisis de anemia drepanocítica son bien severas, son con un cuadro bien crítico. Tenemos este otro caso. Paciente de 36 años de edad, 4 gestaciones, 3 partos, llega a la consulta con un embarazo de 27 semanas, es grupo y factor ORH negativo y la pareja es ORH positivo. ¿Qué conducta tomamos en este caso? A ver, ¿qué opinan ustedes? La señora llega a hacerse un eco. Ahí Y podríamos nosotros, pedir. ¿Solicitar un CUMS indirecto? Sí, muy bien, un CUMS indirecto a la paciente, ¿verdad? Le hacemos, lo primero que le debemos hacer es un CUMS indirecto porque ella dice que en los demás embarazos, ¿verdad? Ella recibió la inmunoglobulina anti-D, ¿sí? Entonces le hacemos un CUMS indirecto, está muy bien. Resulta que el CUMS indirecto está negativo. ¿Cuál sería el parámetro de seguimiento en esta paciente? Inmunoglobulina de a las 28 semanas. Sí, está bien. Y desde el punto de vista ecográfico, en el manejo y la evolución del feto, ¿cómo sería? ¿Teníamos algún parámetro? No le escuché esa parte de si teníamos algún parámetro del ecodoppler del bebé. No. Ella llega a la consulta, ¿verdad? Para que nosotros la valoremos y le hagamos un Doppler. Pero resulta que la paciente no está sensibilizada, ¿sí? Tiene un CUMS indirecto negativo y llega con un embarazo de 27 semanas. Lo que yo le pregunto a ustedes, ¿esta señora tiene indicaciones de hacerle Doppler o no? ¿Ah? O sea, por lo que no está sensibilizada, yo creo que no. Ajá, no, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque el 70% de los casos que recibimos para hacerle control en las pacientes ORH negativos es porque le hagamos Doppler, ¿sí? Cuando ya tenemos CUMS de que no está sensibilizada. Lo importante es colocarle las inmunoglobulinas.
Y si la paciente sangró, ahí, si la señora sangró y no se le colocó la inmunoglobulina anti-D, es un criterio de seguimiento cada 2 semanas porque se trata como una paciente sensibilizada. ¿Sí entienden? Pero si la señora no está sensibilizada, si tiene los CUMS negativos, no hay ningún problema. Es una paciente de control normal. ¿Ven? ¿Cuál es la conducta? Hacerle los parámetros de seguimiento. Llegó a las 27 semanas, esa paciente yo le hago un eco básico. O sea, nosotros tenemos estudios que se hacen por semanas, como les hemos dicho en los seguimientos perinatales. Entonces, esta paciente a las 27 semanas entra dentro del rango de exploración para hacer ecocardiograma fetal. Entonces, ¿qué le voy a hacer yo? Un eco obstétrico básico, Doppler, ecocardiograma. Ese es su parámetro de control perinatal a las 27 semanas. ¿Sí? Normal, no le voy a hacer más nada porque es una paciente que no está sensibilizada, ¿sí? O sea, que dejemos de indicar Doppler en pacientes no sensibilizadas, ¿sí me entienden? Porque no tiene criterios. A ver, ¿qué pregunta tienen? ¿Qué pregunta tienen hasta acá de este tema? ¿Sí entienden la calculadora? ¿Sí entienden que debemos hacer una paciente que esté normal cuando yo le haga el Doppler arteria cerebral media, pues la manejamos nosotros dependiendo de la comorbilidad, no hay dificultad. Eso es una paciente con anemia, bien sea leve, moderada o severa, necesita seguimiento, ¿sí? Doppler cada 2 semanas, dependiendo de cómo esté el feto, dependiendo si no tiene restricción del crecimiento. ¿Sí? Entonces necesita manejo perinatal. ¿Qué pregunta tienen? ¿Les parece muy complicada la anemia? No, Doc, no le veo muy complicado. Pues no, hija. Lo importante es saber cómo las podemos derivar y en qué hay que pensar, ¿sí? Cuando no simplemente hacer un eco, sino cómo las podemos ayudar, pues, a las pacientes. Bueno, hasta aquí llegamos con el tema de anemia. Es bien sencillito. ¿Qué nos interesa del tema de anemia? 1, nos interesa los pasos para hacer un Doppler de arteria cerebral media. 2, los 2 agentes causales más importantes, la inmunización RH y la enfermedad infecciosa por parvovirus B19. Esos son los parámetros que nos interesan. No es posible que tengamos un hidrops de etiología desconocida y no tengamos un parvovirus B19. ¿Por qué? Porque eso nos va, lamentablemente aquí a veces se gestiona por la red, entonces tarda mucho el resultado para poder transfundir y darle tratamiento al feto. Pero si la señora se lo puede hacer por otros medios y tengamos la posibilidad, lo que pasa es que nosotros tomamos esas muestras de la sangre del feto, es la que se le hace el PCR para parvovirus, ¿no? Se hace PCR porque es más seguro. O se puede hacer inmunoglobulina M e inmunoglobulina G también, que es más rápida, ¿no? Hay que esperar el PCR, que es lo que nos da más, ¿cómo se llama? Más asertividad en el diagnóstico. ¿Estamos listos? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Doc, tenía una pregunta, una duda. Sí. Con respecto a lo que usted mencionó, algo de que, por ejemplo, si tenemos una paciente ORH negativa que no se le administró la inmunoglobulina a las 28 semanas, en ese caso el control sería cada 2 semanas el control ecográfico. No, si la paciente, ¿verdad? No se le aplicó la inmunoglobulina, usted debe repetirle un CUNS indirecto. Y el seguimiento va a depender si el CUNS es positivo o negativo. ¿Sí? Si el CUMS es negativo, usted la va a seguir con una paciente normal que no está sensibilizada. Pero si es positivo, hay que hacerle todos los parámetros, hay que hacerle Doppler dependiendo, por ejemplo, si le vemos anemia o no al feto. ¿Sí? Entonces le hacemos seguimiento. Listo. Va a depender de otro Gracias. CUMS que usted le debe repetir a esa paciente que usted agarró en ese momento del control prenatal, ¿sí? Ya, listo, Doc. Gracias. De nada, mía. Bueno, estamos listos, doctores. Si no tienen más preguntas, nos vemos mañana porque vamos a empezar a hablar de restricción del crecimiento intrauterino.
La restricción del crecimiento intrauterino es bien importante hacerle el estadiaje. ¿En qué tipo de restricción del crecimiento estamos hablando? Para ver qué parámetros cumplimos, para ver cuándo se va a resolver el embarazo y ver la mejor opción para los fetos. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos mañana si Dios quiere a las 8. Gracias, Doc. Bien, que descansen, ¿sí? Gracias, Vaya. Doc. Una buena noche. Igualmente. Gracias, Gracias, Doc. Doc. Linda Buenas noches. noche. Igual, hasta mañana. Mañana, Doc. Hasta mañana.